era muy, muy conocida. Esta carta fue escrita aproximadamente entre el año 60 y 62, no tenemos las fechas exactas, pero sí sabemos que sí fue una carta escrita por Pablo, ya un Pablo muy afligido de la vista, lo ayuda Timoteo cuando lo visita en Roma, es una carta escrita en Roma, él hace aquí referencias acerca de su prisión, ya lo vimos la primera vez en el versículo 13 de Timoteo, donde dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en el pretorio, y está haciendo referencia a que está escribiendo desde la cárcel, ¿sí? Sabemos que fue escrita en Roma, porque también dice que los manda a saludar en la despedida: todos los santos os saluda, especialmente los de la casa de César. Pablo estuvo en muchas prisiones, muchas veces. Estuvo en Cesarea, estuvo en Éfeso, incluso en Filipos estuvo preso. ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan cuando estuvo en la cárcel de Filipos que tembló? Y el carcelero se quería matar porque se le habían escapado los presos, y Pablo le dice no, y al contrario, él abre su corazón, recibe a Cristo, y toda su familia recibe a Cristo, y creemos que a partir de ahí se creó esta iglesia tan grande y tan fuerte que llegó a ser. ¿Hay algunas ruinas de esta ciudad? Pocas. El gran anfiteatro, como saben, los griegos eran unos amantes del teatro y hacían unos grandes anfiteatros, y quedan vestigios del gran anfiteatro y otras ruinas que quedan ahí de algunos edificios. No queda mucho de lo que era ese Filipo antiguo, no queda mucho, pero sí nos queda lo que nos dice el apóstol Pablo, lo que sabemos de este Filipo, ¿verdad? De esta ciudad donde estaba esta iglesia tan madura, esta iglesia tan fuerte, que tenía un gran amor por Pablo, lo sustentaba en oración y financieramente en sus viajes, le mandaba sustento a la prisión. Era una iglesia muy comprometida, y el apóstol Pablo tenía ese gran amor por él. Según narraciones, no tenemos la certeza exacta, pero según cuentas que hacen los estudiosos de la Biblia, de cartas cruzadas, desde Romanos, Hechos y todas las cartas, sacan la cuenta de que estuvo por lo menos en tres ocasiones, desde el que la fundó, volvió otras 2 veces a esta iglesia de Filipos, ¿verdad? Es una, como les digo, una iglesia muy poderosa, muy fortalecida, muy madura. Tenía una peculiaridad esa zona por la que la hacía interesante para las personas, porque tenía oro, por eso fueron a conquistarla. Sí eran muy importantes sus manantiales, pero tenía oro, por eso fue este hombre, Felipe II. Está en la región que se conocía como Macedonia en aquel entonces, en Grecia, ¿ok? Y recordemos esa vez cuando llegaron Pablo y Silas, ¿recuerdan? Llegan y hacen había una persona que tenía un espíritu inmundo que la hacía adivinar, y entonces ellos la sanan por medio del Espíritu Santo, la convierten a Cristo. Entonces deja de adivinar, pierde esa adivinación, y eso hace enojar mucho a los filipenses y los meten a la cárcel. Y tiembla en la noche, pasa esta escena con el carcelero, y luego el gobernador se entera de que eran ciudadanos romanos y dice: ¿cómo que los metieron a la cárcel siendo ciudadanos romanos? ¡Sáquenmelos! Y casi les fueron a pedir: perdónenos, discúlpenos, pueden irse cuando quieran. Pero el Señor, vean los planes que tuvo, ¿verdad? Los metió en la cárcel, los golpearon, y luego el mismo carcelero los llevó a su casa, les sanó sus heridas y se convirtieron a Cristo. La obra del Señor de manifiesto en todo tiempo, en todas las circunstancias. Muy bien, vamos a nuestra carta, vamos a leerla, vamos a leer los últimos versículos de nuestra carta, vamos a leer del versículo 27 al final, que nada más son 4 versículos, y después de eso oramos y empezamos con el mensaje de hoy, ¿ok? Entonces vamos todos a la carta del apóstol Pablo a los filipenses, vamos a leer del versículo 27 al 30. Dice: solamente
que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a orar. Padre amado, Señor Santo, te quiero dar gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Te doy gracias por la vida de todos los hermanos que estamos aquí reunidos el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia que tú has sostenido, que tú has edificado. Y te damos gracias porque el día de hoy, Señor, todos estamos aquí con el corazón y la mente abiertos para recibir el mensaje que tú has preparado, Señor. Te pido que seas tú quien sea predicado aquí, que sea tu palabra la que sea proyectada, que sea dicha y que, Señor, esto sea de edificación para tu iglesia. Te pido, Señor amado, todo esto dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Pues bueno, vamos a empezar con lo más importante de esta carta. Esta carta, como ya vimos, es una carta escrita para cristianos, para una iglesia madura, ¿verdad? Una iglesia que, ya les decíamos, sustentaba a Pablo, daba testimonio en su región, ¿sí? Entonces, después de ese hermoso saludo que hace al principio, ¿verdad? Que da agradecimiento por el privilegio que es servir y aún servir desde la cárcel, nos hace sentir ese amor de Cristo actuando dentro de la iglesia, ¿sí? Llamándolos a tener lo mejor de lo mejor. Prosigue con ese comentario que hace acerca de cómo el Evangelio ha sido predicado por hombres fieles, y vuelve a repetir, aún desde la iglesia se sigue predicando el Evangelio, y termina lo que vimos la semana pasada con esa declaración maravillosa de que él anhela servir y vivir para el Señor, pero que para él lo mejor es ir con Cristo, pero por la obra permanece aquí. Es una declaración hermosa y poderosa que vimos la semana pasada del amor que tenía Pablo por el Evangelio y cómo estaba dispuesto a servir al Señor cualquiera que fuera la situación. Entonces, después de habernos dicho esto, ¿sí? Después de que para mí el vivir es Cristo, empieza diciendo esta parte solamente, o sea, recapitulando todo esto, y empieza a dar instrucciones. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Lo primero que tenemos que ver aquí es que la forma gramatical que está haciendo esta es un imperativo, no está pidiendo consejo, no está dando opciones, no está diciendo si ustedes quieren o si pueden o si ya son maduros, no. Lo está diciendo porque está dando por hecho que ya sabemos hacerlo. Como sabemos, la Biblia está escrita en un tiempo para una audiencia específica, en un lugar específico, pero toda la Biblia está escrita para nosotros también. ¿Qué nos hace? Nos ubica en ese lugar y en ese tiempo que vivía esas situaciones para que nosotros apliquemos eso actualmente en nuestras vidas. Aquí también, gracias a Dios, somos una iglesia de convertidos, de cristianos maduros, que entendemos el servicio, que anhelamos servir al Señor, ¿verdad? Amén. Todos tenemos eso en nuestro corazón. Entonces esta carta está escrita a una iglesia muy como la nuestra. Podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que estas cartas son escritas para nosotros. Entonces cuando da una aquí instrucción, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, nos está hablando a nosotros, ¿sí? Otro detallito que es muy importante aquí es esta forma del verbo comportéis. Él utiliza una palabra que tiene que ver con el ser digno miembro de una ciudadanía, ¿sí?
hace énfasis en ser buenos ciudadanos. Esto era muy importante para ellos, ¿sí? Recuerden lo que le había pasado cuando estuvo él en la cárcel y cuando se dieron cuenta que era ciudadano romano, se desvivían de disculpas porque le habían hecho algo indebido, porque ser ciudadano romano era algo muy importante, ¿sí? Nosotros entendemos la ciudadanía y sabemos que como mexicanos somos especiales y nos sentimos orgullosos de ser mexicanos y decimos ¡Viva México! Pero no tenemos la pompa que tiene el ser ciudadano británico o ciudadano americano. Cuando un estadounidense dice American citizen, ¿qué está haciendo? Me abren las puertas del mundo. ¿Cierto, Miss Joyce? Tienen esa personalidad de ciudadanía que los mexicanos no tenemos y los romanos sí tenían. Y aquí el apóstol Pablo les está diciendo, considérense como ciudadanos, actúen como dignos ciudadanos, compórtense como personas dignas de ser llamadas lo que son. En este caso era cristianos. Compórtense como ciudadanos de Cristo, como dignos ciudadanos de Cristo. Es importante que nos quede claro eso. Si no, no, porque se dice, compórtate como mexicano, pues vamos a hacer relajo, ¿no? No es tampoco. Yo creo que sí. Si vemos el denominador común de los mexicanos en el mundo, es relajo. ¿Perdón? Así es, los mundiales y en todos lados los mexicanos somos, de verdad es hermoso ser mexicano, es una cosa única. El otro decía Josué Díaz, y le digo, sí, como México no hay dos, y él decía, gracias a Dios. Es hermoso ser mexicano, debemos sentirnos orgullosos de ser mexicanos, pero debemos sentirnos más orgullosos de tener la ciudadanía de Cristo, ¿sí? Esto es muy importante, Vamos, por favor, al capítulo 3, versículo 20, ¿sí? Donde dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo entendía eso, ya lo sabía y quería que los de Éfeso y los de Jutepec lo tengamos claro. Debemos ser dignos ciudadanos, comportarnos como dignos ciudadanos de esa ciudadanía. Entonces, cuando Él nos llama aquí a comportarnos como es digno, Él está refiriéndose a eso, no nada más que seamos como mexicanos, que es muy digno ser mexicano y ir a la Torre Eiffel a gritar ¡Viva México! ¿Sí? Pero Él no se refiere a eso, a que demos testimonio del amor de Cristo en nuestras vidas. Es a lo que se está refiriendo aquí. ¿Por qué? Porque dice, mas vuestra ciudadanía está en los cielos. Ya no somos nada más mexicanos, somos mexicanos de nacimiento, pero somos ciudadanos del mundo, somos embajadores de Cristo y debemos tomarlo en serio. ¿Sale? En esos versículos Pablo nos lo hace saber y vemos cómo veía ese camino de salvación provisto por el Señor. El comportarse como es digno es comportarse del que fue digno de ser rescatado. Sabemos que no hicimos nada para merecerlo, no hay ninguna cosa que haya sido que nosotros fuéramos dignos de merecerlo, sino el amor de Dios, y eso es lo que debemos nosotros proyectar, ese haber sido dignos de ser rescatados por el amor de Dios nos debe llenar de esta cosa que es ser llamados hermanos. Cuando nos decimos hermanos, pues sabemos que no tenemos lazos consanguíneos, pero tenemos un lazo mucho más poderoso, muchísimo más poderoso. Somos hermanos porque el Señor nos hizo sus hijos. Esa es una ciudadanía en la que debemos estar muy, muy, muy claros y la debemos tener muy presente. Esa conducta que el apóstol Pablo demanda de la iglesia, que él estaba dando testimonio de ella, nos hace que ser cristianos no es nada más ser un niño bueno. Ya eres cristiano, sí, ya ahora yo soy un niño bueno. No,
Digo, las virtudes de amor, de amar al prójimo, de ser tolerante, de ser paciente, son necesarias. Pero también tenemos que ponerle las virtudes activas que nos da la palabra de Dios. El valor para compartir la palabra, el valor para dar testimonio. Vamos a unas cosas hermosas. Por ejemplo, voy a buscar un par de ejemplos en la Biblia. Moisés, en los Países, se les enseña que era el hombre más manso del mundo. En la Biblia es conocido como un hombre manso, Moisés. Pero un hombre manso, pero fue un hombre que con toda su mansedumbre y con todo eso que la lengua le titubeaba, por el poder de Dios se llenó de valentía y se presentó ante el faraón, a quien conocía perfectamente. Él sí conocía al faraón, sabía qué fortalezas, qué debilidades tenía, cómo pensaba. Convivió con él de niño, de joven, sabía perfectamente a quién se iba a enfrentar y tuvo el valor para hacerlo y decirle: tienes que liberar a mi pueblo. Y aún así tuvo valor para enfrentar a los amalecitas y para enfrentar al pueblo cuando se le rebeló. Y además, fíjense, había visto a Dios de una manera que nadie ha experimentado la cercanía del poder de Dios como Moisés. Lo vio hacer cosas extraordinarias. Y cuando Dios le dijo que estaba harto del pueblo, él se armó de valor para decirle: ten misericordia de tu pueblo. Para eso sí se necesitó muchísimo más valor que para enfrentar al faraón. Entonces no es necesario, no es suficiente nada más con amar al prójimo. Sí es importante, de hecho es indispensable, pero hay que amar al prójimo, pero aparte hay que dar testimonio. No porque yo amo a mi prójimo me voy a portar como él, o no porque amo a mi prójimo pero no lo quiero importunar, no le comparto el evangelio. No, debemos completar la obra, debemos ser fieles de ese mandamiento, comportarnos como lo que somos. El mismo Señor Jesucristo decía, ¿qué dijo? Yo soy manso y humilde. Y era pacífico. Él decía: en cuanto depende de ustedes, estad en paz con todos. ¿Sí? Pero el Señor tuvo ese valor, esa entereza de entregarse por personas que Él sabía que eran terribles y que se iban a burlar de Él y que lo iban a golpear y que lo iban a crucificar. Y murió. ¿Y cómo murió? Con una oración en su boca. Eso es poner el amor de Dios en práctica. Él estaba muriendo y ¿qué alcanzó a decir? Señor, perdónalos. Eso es lo que el apóstol Pablo reclama de su pueblo, porque ya fuimos llenos de ese amor. Ya estamos llenos de ese amor. Entonces es como debemos comportarnos, como dignos, ¿verdad? A eso se refiere aquí. Ay Dios, bueno, que os comportéis como es digno del Evangelio. En Colosenses 1:10 encontramos una guía, una pista de cómo seguir. Dice, Colosenses 1:10, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es una pista que nos da de cómo vamos a alcanzar ese estatus de estar a esa altura, a ese nivel. Debemos estar llenos del amor de Dios, como ya lo vimos en estas semanas pasadas, cómo nos llena del amor, nos da ese ejemplo, nos dice pónganlo en práctica, y aquí nos dice compórtense como es digno, y aquí también nos dice para que andéis como es digno y cómo hay que agradarle en todo. Hay que llevar fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es muy importante que nos quede claro todo esto. De hecho, este es el núcleo de este mensaje. De hecho, el mensaje así se llama.
el título del mensaje y es el centro del mensaje, y todo lo que vamos a ver tiene que ver con esto. Comportaos como es digno, que nos comportemos como es digno de ser llamados cristianos, hermanos, hijos de Dios, herederos del reino. ¿Qué más nos dice el Señor? Todas esas cosas que nos dice que nos convirtió en el momento que nos hizo nuevas criaturas, debemos andar en esos pasos, en esa dignidad, con ese amor, con esa fortaleza, con ese valor y con esto, creciendo, dando buena obra. Ahora que tenemos la oportunidad de tomar un estudio más, vamos a hacerlo. Nada de eso va a ser de mal para nosotros, al contrario, todo va a ser para beneficio de esto, del crecimiento de nosotros como cristianos. Por supuesto, leer la Biblia, lo vimos ahora en la convención. ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios? Primero hay que estar en contacto con la palabra de Dios, hay que leerla, hay que meditarla y después hay que orar, y después hay que dar testimonio y después hay que compartir. Estuve tentado a usar partes completas de la convención, pero dije, no. Aquí quiero que nos enfoquemos a nuestra iglesia, específicamente en nuestra iglesia, porque es a lo que el apóstol nos está hablando, aquí nos está hablando a nosotros. No pude, puedo imaginarlo, que quizás el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo la carta, decía fulano, perengano, tarangano, pero no, le escribió a toda la iglesia. Además, porque él había dejado por algún tiempo y no sabía quién más se había agregado. Pero estoy seguro que él, cuando oraba por esa iglesia, oraba sabiendo que fulano y sutano y tal, anden como es digno del evangelio. Anden como hijos de Dios, den testimonio, porque están en un mundo, están en un pueblo que los va a llamar a tropezarse, los va a llamar a obstáculos. Pero debemos permanecernos firmes, constantes en esta obra de crecimiento, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde puedo? Andéis como es digno. Ok, Colosenses 1:10. Ok, aquí dice, Pablo continúa en su narración diciendo una partecita. Todos estamos aquí en el primer versículo, no hemos avanzado del primer versículo. La parte que sigue dice, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente. Aquí Pablo está expresando primero el anhelo en su corazón, que lo vimos también en Romanos y en Hechos, que cuando estaba en la cárcel él esperaba salir libre. Él tenía todavía esa esperanza de salir libre cuando estaba en la cárcel. Y tenía esa esperanza, y por eso dice, ya sea que o vaya a veros o que esté ausente. O sea, no era importante que Pablo estuviera ahí, ¿sí? Por ejemplo, cuando viene, no sé, cuando hay algún evento o algo así, suele haber más concurrencia. Y aquí podemos decir, no importa si viene el pastor o si viene Florecita o si viene Lalo o si el que venga, no importa. Debemos permanecer en eso, no es por él. No es porque Pablo fuera el motor de la iglesia. Si bien el Señor lo usó para que empezara la iglesia, la obra es de Cristo. Entonces por él dice aquí, ya sea que vaya a veros o esté ausente, no importa, cualquiera que sean las situaciones, ya tenemos esa guía, esa obra de Cristo en nosotros, que es la que debemos continuar, ampliar y con valentía seguir firmes al objetivo que el Señor tiene puesto para nosotros. Y continúa diciendo, bueno, primero dice que debemos comportarnos como es digno. Y ya sea que vaya o no vaya, quiero oír de ustedes, sí, que es la parte que sigue, dice, ya sea que vaya o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Él quiere estar en la cárcel en Roma, confiando que escuchará. ¿Por qué escuchará? Porque no está ahí para verlos, porque le van a tener que leer una carta que le manden. Entonces, confiando en que él escuchará, ¿sí?
volvemos a la gramática, está en indicativo, en presente continuo, ¿verdad, maestra? ¿Sí? ¿Sí? Cuando dice que estáis firmes en un mismo espíritu, es indicativo, presente continuo, ¿cierto? Quiere decir que es constante, no es nada más ahorita que no estoy, no, es todo el tiempo. Como desde el principio empezó en un tono imperativo, continúa así, continuando. No dejamos de hacerlo, no tenemos opción de titubear, sino que debemos estar firmes como ya se nos demandó, ¿verdad? Dice firmes en un mismo espíritu, firmes en un mismo espíritu. Pablo ocupa mucho este concepto de estar firmes y lo ocupa de muchas formas, pero básicamente lo usa en dos formas. Uno es firmeza de nuestra posición de salvos ante el Señor Jesucristo. Cuando dice firmes, lo primero que tenemos que saber es que estamos firmes, agarrados, sostenidos por la salvación del Señor Jesucristo. Y la segunda es firmes y constantes creciendo, firmes abundando, firmes desarrollando. No nos quedamos quietos. Al decir estar firmes no es agárrate del poste y no te muevas, no, que estamos asidos de la palabra de Dios, estamos asidos de su espíritu, firmes en él. Firmes quiere decir no te sueltes, no que no te muevas, al contrario, aquí dice que tenemos que ir abundando, creciendo, desarrollando. En 1 Corintios 15:58, verso de memorización, ¿habrá alguien aquí del ministerio que se lo sepa? No, subieron con el pastor. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no será en vano. Como dice en inglés, be ye steadfast, unmovable. ¿Cierto? Always abounding in the work of the Lord. ¿Sí? Entonces es importante que lo tengamos claro. Cuando dice firmes y constantes, no quiere decir que estemos así amarrados al poste, sino que estemos firmes y constantes en la obra, abundando, creciendo, dando testimonio, creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo, pero creciendo también en el testimonio de lo que hace en nuestras vidas y creciendo en el compartir la palabra. Por eso nos llama a estar en este estado de digno del Evangelio. No es fácil, como siempre me gusta decir cuando me toca compartir la palabra, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero no es imposible. Si nos esforzamos lo podemos lograr. Además este versículo al final tiene un colofón hermoso, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Al final no sabemos qué vamos a recibir. Si un apapacho, un buen siervo y fiel, una corona, un galardón, no sabemos, pero el Señor nos va a recompensar porque fuimos fieles en su obra. No es la razón por la que lo hacemos, pero sabemos, porque Él es grande en misericordia, que si hacemos lo que Él nos dice que hacemos, todavía nos da más. Así es Dios de grande y maravilloso. Siempre que nos dice, haz una cosa y la hacemos, el Señor siempre te da más. Es verdaderamente maravilloso. Por eso es importante que dice aquí, estad firmes en un mismo espíritu. Todavía no terminamos, ¿verdad? Dice, combatiendo unánimes. Este combatiendo también está usado en el contexto de los deportes, del equipo, ¿sí? Es una palabra griega que está relacionada con lo atlético. Entonces, combatiendo en equipo, combatiendo unánimes. Combatiendo quiere decir sumando la fuerza de todos, que no lo hagamos solos, sino que lo hagamos en equipo. Ese es un esfuerzo atlético. Para los griegos era muy importante y él quiere, al compartirlos con nosotros, quiere que sepamos que se refiere a eso. Combatir no es combatir solo, somos un equipo, la iglesia somos un equipo. Cuando vemos que con algo no podemos, apoyémonos en otro hermano, en un anciano, en un amigo de confianza, un hermano de confianza. Apoyémonos en otros y hagamos equipo para permanecer aquí combatiendo
unánimes. Unánimes es una definición muy sencilla. Unánimes es a una voz, a la primera. Unánimes, en un mismo sentir. Todos en un mismo sentir, a un mismo ritmo. Unánimes. Hay una cita en la Biblia que dice que unánimes a una voz. Es como un coro en que todas las voces cantan al mismo tiempo en su tono. Entran juntos y salen juntos. Y eso es hermoso. Es horrible cuando en un coro estás oyendo que las altas desafinan y luego entra una primero y otra sale antes. Y eso ya no suena bonito. Pero cuando es unánime es hermoso. No solamente es agradable, sino es de ánimo para tu alma y tu espíritu. Y el Señor lo que quiere es aquí que hagamos eso. Dice, combatiendo unánimes, haciendo equipo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo sentir. Y cierra esta parte diciendo, ¿por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer? Por la fe del Evangelio. Por la fe del Evangelio. Esa unanimidad es dirigida por la fe del mensaje de salvación. ¿Qué es lo que nos debe motivar? Eso, la fe que ya recibimos por medio de la cual fuimos salvos, pero no quedándonos con ella, sino actuando en ese Evangelio. El Evangelio, si bien fue algo que se nos dijo, es algo que se debe continuar diciendo. Cuando el Señor mandó a que se predicara el Evangelio, no dijo hasta que tú seas salvo y ya no se predique más, ¿verdad? Ahí lo dice claro la Biblia, que te prediquen el Evangelio hasta que tú seas salvo y ya, quédate a gusto. No, cada vez de que en la Biblia se predique el Evangelio, se dice el Evangelio, se está diciendo, hay que decirlo, son buenas noticias. Nadie se puede quedar con las buenas noticias. Las malas noticias corren como reguero de pólvora, pero las buenas noticias la gente se las queda. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No es posible, o sea, no es correcto. Y sobre todo que no es la voluntad de Dios. No es digno del Evangelio quedarnos con él. El Evangelio no fue un regalo para quedarse, es un regalo para compartir. Es un regalo para compartir. Entonces debemos continuar en este espíritu de ser digno en el Evangelio, unánime, por esa fe en el Evangelio, por esa misma esperanza de la que nos habla la Biblia, que debemos tener esa fe basada en una esperanza, una vocación, un Señor, una fe. Esa es la esperanza en la que debemos poner aquí. Esa es la fe del Evangelio. Dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Debemos estar solícitos, anhelando tenerlo. No es a ver si puedo o a ver si quiero, no. Debe ser algo que nos llama a hacerlo. Nos está llamando, nos está gritando, tienen que hacer esto, tenemos que hacer esto. Ok, vamos a continuar al siguiente versículo porque si no me voy a quedar aquí todo el día. El versículo 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen. Está llamándonos a ser valientes, a compartir la palabra, a estar en una unidad, en un mismo espíritu. Y después dice, y en nada intimidados por los que se oponen. Estamos pasando por una terrible época de oposición. Nosotros no tanto como otros países, pero aún así tenemos oposición. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí? Que no debemos estar intimidados por esa oposición. En aquella época, seguramente eran los judíos o los judaizantes los que se oponían a la iglesia allá en Filipos. Estaban tras de ellos y querían tropezarlos y hacerlos caer. Y por supuesto las autoridades romanas también, que ya eran quienes gobernaban esa época Grecia. En esa época ya era parte de Roma. Y seguramente ellos se oponían, son los que hacían
¿cómo se llama? Hacían oposición a la iglesia, pero no, nos dice aquí que no debemos tener nada de temor por esa intimidación. ¿Por qué? Porque aun cuando había oposición, igual que en esta época, ellos tenían la libertad de proclamar ese evangelio. Aun cuando había grupos que no querían que se hiciera, ellos eran libres. Recordemos que eran dignos, eran ciudadanos dignos y tenían todos los derechos plenos, igual que nosotros. Somos dignos ciudadanos de nuestra ciudadanía del cielo y tenemos todos los derechos para predicar el evangelio. Y no debemos dejarnos intimidar por quien se opone. Ahora, si sufrimos oposición, ¿qué hacemos? Vamos por favor a 2 de Timoteo 2:25. En 2 de Timoteo 2:25 nos dice qué hacer cuando estamos enfrentando oposición. Nuestro país, gracias a Dios, es un país con grandes libertades. Tenemos la libertad de predicar el evangelio, pero también el enemigo tiene la libertad de estar metiendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y así como nuestro gobierno, nuestras leyes no le pueden decir, oye, tú no puedes proclamar la igualdad de género, tampoco nos pueden decir, tú no puedes proclamar que solo hay hombre y mujer, porque la Biblia lo dice. Pero hay oposición. ¿Pero qué debemos hacer? Nos lo dice aquí 2 de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Sí debemos oponer a la oposición, pero no debemos confrontarlos, no debemos pelear con ellos. No es nuestra misión. No es nuestra misión hacer guerra. Pero sí hay que confrontarlos con la Biblia. ¿Y con qué? Con mansedumbre, no con gritos y sombrerazos como hacen ellos. Si tú dices, no, es que yo creo que la Biblia dice que hombre, mujer y hombre los creó. ¡Ah, eres un retrógrada, machista, imperialista y no sé qué tantas cosas te dicen luego, gritándote a voz alta! No pueden tener mansedumbre porque están equivocados, pero nosotros sí debemos tenerla. Y con esa mansedumbre debemos presentar defensa de ese evangelio. Y aquí nos lo dice. Con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Por qué? Porque con nuestro testimonio, a lo mejor, como decimos, les amanece. Que quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. No es imposible tampoco. Hay testimonios de personas que aún estando involucradas en cosas terribles en contra de Dios, han llegado a conocer la verdad y ahora dan testimonio del amor de Dios en sus vidas. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Debemos corregirlos con mansedumbre. Continúa diciendo, este evangelio que estamos proclamando al que se oponen, continúa diciendo que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Nos queda claro aquí que está hablando de la salvación que es por gracia, para que nadie se gloríe porque es don de Dios. Aquí lo está prácticamente parafraseando, ¿sí? Sabemos que Jesús vino al mundo para que nadie se pierda, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, ¿verdad? En 1 Corintios 1:23 dice, predicamos a Cristo ciertamente tropezadero para los judíos y locura para los gentiles. A eso se está refiriendo aquí. Si sabemos que es tropezadero y locura, debemos con mansedumbre predicar el evangelio para que Dios les conceda el arrepentimiento y conozcan la verdad y procedan a la salvación. Y lo repite, para que nadie se gloríe, porque no es por obras, ¿verdad? Porque no es por sabiendo, dice, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Sabemos que la salvación es de Dios. Es importante aquí
que lo mencione, porque la iglesia estaba esperando que Pablo viniera como a reavivarlos. Estaban esperando que Pablo viniera a echarlos a andar nuevamente como al principio. Y aquí Pablo le estaba diciendo, pues si voy o no voy, no importa, ustedes sigan. Y acuérdense que esto es de Dios, no es de nosotros. No es de nosotros, no es yo, Raúl, que lo hago. No. Es Dios quien lo hace. Y la mayoría de las veces yo le estorbo. La mayoría de las veces yo le estorbo. Me encanta el testimonio de un hermano que estaba fundando una misión ahí en su casa y le echaba ganas, invitaba a los niños y les compartía, y a los papás, y tenía grupos y estudiaba, y un día dijo, no funciona, la gente es muy regular, no vuelven, ya, lo voy a dejar de intentar, me doy por vencido. Y ya se llegó a su casa, se puso en su sillón y prendió la tele, y llegaron unas niñas a decirle, oiga, ¿aquí enseñan la Biblia? Y dijo, sí. ¿Y podemos venir hoy? Sí, claro. Dijo, pues bueno, no pasa nada. Y al rato en la tarde volvieron las niñas bañadas, cambiadas, bien arregladitas, bien seriecitas, con su Biblia, a que les enseñaran la Biblia. Y este hermano dice, en ese momento le dejé de estorbar a Dios, y el Señor empezó a hacer su obra en verdad. Y estoy seguro que muchos de nosotros, en nuestro afán de hacer la obra, lo tropezamos, lo estorbamos. Y aquí lo que Pablo le está diciendo, no me esperen, háganlo, porque ya saben cómo hacerlo, porque ya conocen el testimonio, simplemente háganlo, porque es de Dios, porque es de Dios. Continuamos en el 29, dice, esto es tremendo, pero es una verdad también, que les dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¡Wow! Y además lo pone de una manera que casi le das las gracias, ¿verdad? Dice, a vosotros os es concedido, nos lo concedió. O sea, ¡wow! ¡Qué maravilla! El Señor nos concedió no solamente hacernos salvos, sino nos concedió pasar penas y tribulaciones por ese evangelio. Es una concesión que Dios nos dio. O sea, no te quejes, no hay que quejarnos. Gracias a Dios nosotros no tenemos grandes tribulaciones, pero hay lugares en los que oramos mucho porque sí las tienen, y vemos así que Dios se los concedió. Dios se los concedió. Yo no quisiera orar para que el Señor me conceda pasar por tribulación, pero si el Señor me lo manda, hay que afrontarla con fe y con entereza, con la valentía de que el Señor tiene un plan, y si su plan está que padezcamos por Él, así será. ¿Quién lo estaba diciendo? Pablo, quien fue perseguidor de la iglesia, a quien personalmente el Señor tiró de un caballo para que por fin lo entendiera. Cuando se dio cuenta de lo que había dicho, reconoció que como un abortivo lo dejó hasta el final. Y su único anhelo a partir de ese momento fue servir al Señor. Y vaya que si las pasó difíciles. A esta iglesia a la que le estaba escribiendo con tanto amor, no le estaba recordando, acuérdense que por ustedes me dieron de golpes y me metieron a la cárcel. No, lo está haciendo porque el Señor fue llamado a servirle al Señor Jesucristo, y si en el ínterin iba a pasar por esos problemas, por esas tribulaciones, lo iba a hacer, como vimos la semana pasada, con gozo, porque el vivir es Cristo. El vivir es Cristo para Pablo, y quiere que nosotros lo tengamos presente. Dice, a vosotros se os concedió que a causa de Cristo no solo creas en Él, sino que también padezcáis por Él. Padecer por el Evangelio no es algo que se diga cuando se comparte el Evangelio,
Si tú le dices a una persona, sí, Cristo te ama, murió por ti, recíbelo y después tendrás problemas por seguirlo, pues te van a decir, oye, no. Pero tampoco todos lo hacen. ¿Pero qué crees? Espántate. En el mundo los pasamos y nadie los toma en cuenta. Nadie lo toma en cuenta. En el mundo todo mundo tiene problemas. Todo el mundo es que un chico chocó, a uno lo asaltaron, lo robaron, le quitaron, se enfermó, pero no están en Cristo. ¿Y qué oramos? Pues primero oramos para que estén en Cristo, para que puedan entender que Cristo los ama, que tienen vida eterna, y después de eso ya podrán ver si el Señor en verdad les está mandando una tribulación a su vida. No sabemos por qué las estamos pasando, pero si creemos en Dios debemos creerle a Dios. Y si Dios dice que nos ama, nos ama. Y si Dios dice que a todo hijo que toma por hijo lo corrige, si necesitamos corrección, seremos corregidos. Y si el Señor en su magnífica sabiduría decide o necesita que nosotros seamos puestos a prueba, seremos puestos a prueba. Porque sabemos que el Señor tiene un plan. Y el Señor también nos dice que a nadie le da más de lo que puede soportar y juntamente con la prueba nos da la salida. A veces la reprobamos y el problema es ese. Cuando la reprobamos, ¿qué pasa cuando repruebas un PACE? Pues lo tienes que borrar y hacerlo de nuevo. Y con la prueba así es. La prueba se va a presentar hasta que la probemos en los términos de Dios, con fe, con el Evangelio, con la esperanza de Dios. Entonces nos fue concedido. Y después dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Por qué les dice que habéis visto en mí? Porque ellos estuvieron ahí, ellos lo vieron golpeado y saliendo de la cárcel y fueron testigos de cómo le fueron sanadas sus heridas y cómo después el gobierno se arrepintió. O sea, todo ese problema que pasó, ellos fueron testigos, ellos lo vieron, ellos lo supieron. Y después dice, el mismo que habéis visto en mí y ahora oís. ¿Por qué ahora lo oís? Porque ahora les estaba llegando una carta que les estaba siendo leída. Les estaba siendo leída una carta en la cual les estaba diciendo, ahora estoy teniendo estos otros problemas. Pero él no se estaba quejando, los estaba animando. Todo el espíritu de esta carta es animarlos a que aunque estemos pasando por todos los problemas, todas las tribulaciones, continuemos en el Evangelio. Ellos fueron testigos del maltrato de Pablo y ahora están siendo testigos por medio de cárcel, de carta que él está en la cárcel y que en la cárcel les está diciendo que sus prisiones ahora sirven aún más para compartir el Evangelio. ¿Qué aprendemos de todo esto? Es importante que lo sepamos todo esto porque está en la Biblia, porque es la palabra de Dios, porque está escrita para nosotros y porque debemos conocerlo. Pero ¿qué vamos a tomar de esto para nuestra vida diaria? ¿Cuál es el mensaje para nuestra vida diaria de todo esto que acabamos de ver? Todo este mensaje poderoso de Pablo, testimonio de su vida, que está escrito para nuestra iglesia. ¿Para qué? Pues para que nosotros nos comportemos básicamente como Él. Él no lo puede decir porque es humilde y porque el Señor sabe que no es la obra de Él. Pero cuando dice, sed dignos, que os comportéis como es digno del Evangelio, ¿sí? Dios sí podía decir, sed santo como yo soy santo, pero Él no podía decir, sed dignos del Evangelio como yo soy, aunque lo fuera, pero no podía hacerlo. Pero lo que sí nos está pidiendo es que lo seamos, no importa cuál sea la situación. Gracias a Dios en México no tenemos esas tribulaciones, gracias a Dios no tenemos gran persecución ni gran oposición, pero sí tenemos la oportunidad de ser dignos de esa ciudadanía del cielo, ser dignos del haber sido salvados por la gracia de Dios para salvación y para tribulación, si a Dios le parece.
que actuemos dando testimonio en nuestras vidas y testimonio a los demás de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, dando testimonio del amor y de la salvación del Señor. Es una carta escrita para una iglesia fundada, ya tenía más de 10 años o alrededor de 10 años de la primera vez que estuvo ahí que la fundó, cuando les escribe esta carta. Les digo, ya era una iglesia madura, mandaba ofrendas a Pablo, mandaba ofrendas a otros misioneros, predicaba el evangelio, pero decía, no dejen de hacerlo. No es suficiente haberlo hecho 10 años, tenemos que seguirlo haciendo todos los días de nuestra vida. Si algo tenemos que aprender de este mensaje es, tenemos que compartir el evangelio. ¿Por qué es importante compartir el evangelio? Porque hay personas que no lo han oído. Porque hay personas que lo han oído y no lo han entendido. Porque hay personas que han recibido el evangelio y no han hecho clic en sus mentes y necesitan volver a recibir el mensaje, que nuevamente se les diga, Cristo te ama, Dios te ama, Cristo vino a morir por ti. Cristo creó todo el mundo, nos hizo especiales y diferentes, nos ama tanto que nos quiere con Él en la eternidad y por eso quiere que vivamos con Él, pero como le hemos fallado y Él no puede estar en contacto con el pecado, no podemos estar en comunión con Él. Y dice, bueno, pero si yo no he pecado, no he hecho nada malo, pues algo malo has hecho, porque la Biblia no se equivoca. A lo mejor te quedaste con un cambio, o le hiciste una mala cara a alguien, o le respondiste de una manera inadecuada a alguien. Eso es suficiente para estar apartado de la gloria de Dios. Dios es tan puro y tan santo que ni siquiera esas pequeñas cosas puede soportar. No es necesario que seas asesino o narcotraficante para ser pecador. Somos pecadores cuando pensamos cosas malas. El concepto del pecado es muy, muy sencillo. A la misma vez que es tan grande, es muy sencillo. Es todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que pensamos que no agrada a Dios. Todo lo que es ofensivo, todo lo que causa dolor, todo lo que causa molestia, todo lo que causa desánimo, todo lo que causa dolor, todo eso no le agrada a Dios. Y si lo pensamos, lo decimos y lo hacemos, nos hemos convertido en pecadores y por eso estamos destituidos, separados de esa gloria que Dios tiene para sus hijos. Ya hablamos mucho hoy de que somos hijos de Dios, somos ciudadanos del cielo, pero para ser ciudadano del cielo, lo que tenemos que hacer, como dice aquí en la palabra, que es obra de Dios, es aceptar, creer por fe. Aquí también nos dijo muchas veces que debemos ser guiados por fe, porque por fe debemos creer en nuestro corazón que Cristo vino al mundo, que murió por nosotros, que pagó por nuestros pecados, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día y que todo eso lo hizo para que nosotros podamos estar con Él. Y lo único que tenemos que hacer es, con esa fe con la que lo creímos, confesarlo. Confesarlo quiere decir decirlo con nuestra boca. Y no tenemos que ir a confesárselo a alguien. No es que vayamos al ministerio público o con una persona. No. Confesarlo es hablar con Él, porque es a quien ofendimos. Orar, hablar con Dios, cerrar nuestros ojos y decirle algo así como: Padre nuestro, Dios creador del mundo, te doy gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a pagar la deuda que yo tenía por mis pecados, Señor. Te doy gracias porque dio su vida por mí, porque sufrió el castigo que yo merecía, porque murió en esa cruz y porque resucitó al tercer día, Señor, y ahora está contigo preparando morada para los que creemos en ti. Declaro que creo en ti y te pido que me hagas tu hijo, que me hagas salvo, que escribas mi nombre en el libro de la vida y me permitas vivir una vida como a ti te agrada. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Es lo único que tenemos que hacer. Por fe, creerlo y declararlo en una oración. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y ya, siendo hijos de Dios, ya podemos actuar como dignos ciudadanos del cielo.
ya podemos actuar como dignos representantes de Cristo, como nos pide aquí, dignos del Evangelio de Cristo. ¿Sí, hermanos? Acompáñenme a orar. Dios bueno, te doy gracias, Señor, porque nos has permitido abrir esta mañana tu palabra, Señor, y nos haces saber que tu amor es tan grande, tu misericordia es tan grande, que nos has llamado, Señor, aquí a ser tu iglesia, y nos pides que continuemos, Señor, con ese trabajo de dar testimonio, de ser dignos de tu palabra, de tu amor, de tu fe, de tu evangelio, de la predicación de tu palabra, Señor, de compartir tu palabra, de dar testimonio y de seguir, Señor, siendo parte de ese pueblo tuyo, Señor, que quieres que siga creciendo, porque tú enviaste a tu Hijo para que nadie se pierda, Señor, para que todos procedan al arrepentimiento. Te pido, Señor, que bendigas el corazón, la mente de todos, que sea de edificación para nuestras vidas, que nos sirva de ánimo para actuar, Señor, como tú nos llamas a ser dignos del Evangelio de Cristo, Señor, y que podamos obrar así en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, todo esto dándote gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Dios les bendice, hermanos.